una etapa que está relacionada con el proceso, con un proceso productivo en electrónica. Esa etapa es la soldadura. ¿Qué saben ustedes de soldadura? Estamos hablando de soldadura electrónica. ¿Qué es lo que saben? Acá es donde aportan ustedes información, conocimientos previos. Lo primero que se me ocurre a la mente es que hay diferentes clases de técnicas para soldar, o sea, no es lo mismo soldar un componente pasante que uno tipo SMD. ¿Y qué Eh, cree Sebastián que cambiará? Cambia principalmente la técnica, digamos, o sea, por el hecho de que una soldadura SMD requiere un poco más de precisión, más flux, eh, y después el estaño, por así decirlo. Sé que Ajá. también varía el porcentaje de plomo que tiene. Bien, o sea, También, el material de aporte cambia. ¿Alguna otra? también pueden variar las herramientas utilizadas, porque para lo que es Bien, SMD se puede utilizar un horno, ajá, para lo que es through hole se usa el estañador pistola o lápiz que todos desde tercer año tuvimos que empezar a aprender. Los que venían de técnicos ya sabían, pero los que no tuvimos que empezar a aprender ahí cómo se usaba, nos quemamos bastante. Eh, bueno, también la malla de soldante o la pistolita esa que chupa. nosotros De le decimos chupa soldador. chupa, sí. De soldador sería un aspirador de estaño, el de soldador. Bueno, habría que pensar, eh, para ser correctos, Emilio dice el de soldador, bueno, existe una herramienta que calienta el estaño y lo aspira. Y generalmente nosotros utilizamos un soldador de lápiz para calentar y usamos un dispositivo mecánico para aspirar el estaño. ¿Alguna otra cosa más que les parezca? La soldadora Bueno, fría. perdón, ¿cómo decís, Emilio? El soldadura fría que saben tener los circuitos. Bien, ¿y qué sería una soldadora fría? ¿A qué te suena la soldadora fría? Estamos tirando conceptos, vamos a hablar un poquito de eso. Cuando, cuando no está bien hecha la soldadura, no adquirió la temperatura correcta el componente y el estaño. Bien, entonces tiene que ver con la técnica de soldadura. La idea es, vamos a hacer un proceso y si ese proceso falla o no está completo, eh, se puede producir una soldadura fría. Bueno, Mosía dice, el estaño viejo es difícil de desoldar, agregar estaño nuevo ayuda a despegar. Bien, como eso, a despegar suena como tenemos ganas de irnos de vacaciones un poco. Y Ahí bueno, con lo que decía Emilio serían tales fallas en la soldadura, entre lo cual está la soldadura fría que no alcanzó la temperatura suficiente. sí, Después podemos agregar demasiado o muy poco estaño, bien, también podemos tener El falla por tiempo de eso. soldado. El tiempo de soldado, podemos también sobrecalentar lo que queremos soldar y arruinarlo. bien, bien. Bueno, bueno, estamos orientados, o sea que, bueno, los que participaron están tirando tips que eh, En la Facu se solían dar charlas sobre soldaduras de todo tipo usted dice que en se 2019. solían o hubo una charla de la cual usted participó. No, se daban todos los años, creo. Yo me acuerdo que fui, pero no era muy útil en el momento en el que fui. ¿Usted fue a una charla que hubo en el Zoom? Sí. Estaba llena de gente, el expositor era un señor de Buenos Aires. Ah, no me acuerdo, fue hace como 2 o 3 años. Sí, fue justo el año anterior a la pandemia. Participó del sorteo de un rollo de estaño, ¿puede ser? No me acuerdo, fui un Uh, rato ah, y estuve ahí escuchando nada más. Era fue un orientado a rato. gente más grande. Ajá. ¿Y no había un señor ahí que entró con un niño pequeño, asistente a la charla? Está pidiendo mucho, profe. Estaba, no estaba atento entonces, bien. Sí, esa fue una charla que organizamos con la Secretaría de Extensión Universitaria. Era un especialista que vino a Buenos Aires a unas charlas que dio en la industria cordobesa y ya que estaba en Córdoba lo llevamos a UTN, tres grandes grupos, por fusión o reflow o refusión, donde nosotros
tenemos material de aporte, le damos calor y dejamos que ese material se enfríe. Después tendremos una soldadura sin fusión en donde no hay material. Tengo una cuba que tiene estaño líquido. Esto es, ustedes ven algo que está ahí, color de estaño, pues está en esto líquido. Y tengo una bomba que aspira el estaño líquido, lo saca por una boquilla. Este estaño toca el componente y descarga el excedente hacia los costados. Entonces acá tendré el calefactor y voy a estar controlando en todo momento la temperatura para conseguir que se permanezca en estado líquido. Y existen, bueno, distintas máquinas, en este caso el de abajo dice doble ola, fíjense que tiene picos con una forma determinada. En este caso tengo una mayor zona de presentación de estaño líquido con respecto a esta. En las filminas que siguen vamos a ver un proceso completo de la soldadura por ola. Bueno, acá hay una imagen, tengo los videitos donde se ve eso. Fíjense que aquí está el pico y aquí está lo que cae del estaño remanente. ¿Cuál es la idea de la soldadura por ola? Y entonces acá viene el proceso que ustedes hacen en forma manual, pero que esto es sistematizado en una máquina. Pongo los componentes en la placa, inserto la placa en la zona de inserción, valga la redundancia. Esta placa se va a desplazar a lo largo de una cinta transportadora y en las distintas etapas de la cinta transportadora se van a ir dando los distintos procesos. El primer proceso es aplicar flux. El paso que sigue es precalentar a una determinada temperatura de manera que se active el flux. Esto es el preparado de la placa, la limpieza de la placa. Este precalentado, además de activar el flux, lo que consigue es evitar que los componentes suban abruptamente su temperatura y luego recién de que nosotros tenemos la temperatura correcta, se pasa por la ola de estaño y al final de todo se retira el flux. O sea, este sería un proceso automático. ¿Para qué usamos el flux? Porque recién hablamos de flux acá. ¿Alguno tiene idea de cuál es el concepto de flux? ¿Alguno utilizó flux adicional conscientemente o no? Sí, yo, profe. ¿Usted aplica el flux antes de soldar? ¿Tiene ahí En algunos componentes sí, por ejemplo, cables o ese tipo de cosas ayuda mucho a soldar. Bien, o sea, vos tenés un frasco, tenés un pincel y embebés el dispositivo con flux, ¿es así? En realidad tengo el flux, el que es gel, en jeringa. Ah, bien.
Bien, Deja bien, mucho residuo, pero es útil también. bien. ¿Alguien más que haya usado Flux y que sepa que usó Flux? Duhan dice, yo uso en aerosol. Y los que sueldan a mano con el estaño que compran, no lo tengo acá a ver a mano, el rollo de estaño, ¿usan Flux o no? Y es que en realidad el flux ya viene en el centro del estaño para soldar. Ahí está, bien. Sí, vienen las Acá. almas ahí, pero también como había dicho Alejandro, nosotros para un grupo, no me acuerdo si en tercero o el año pasado que logramos juntarnos para hacer una de las cosas presenciales, nos habíamos Sí, comprado también una jeringuita. Y el Flux tiene como función, si no me equivoco, el bajar el punto de fusión del estaño, cosa que no sea tan necesario calentar los componentes y ahí se evita que pueda llegar a quemar algo. bien. Y también creo que esparcía mejor el estaño por donde aplicaste Flux. Bien, el flux, vamos entonces al uso del flux. Fíjense que dice reducir el óxido. Primer paso, tratar de limpiar la placa. Si la placa está oxidada y le pongo flux, no vamos a hacer magia. Pero en general el flux evita ayuda a que el estaño, fíjense, usted lo dijo recién, se esparza mejor. Miren, reducir la tensión superficial de la soldadura. Esto que habla de la tensión superficial es ese efecto que ustedes cuando ponen flux ven que el estaño se desparrama mucho más rápido. Por otro lado, el flux es como que genera un ambiente que evita que cuando el estaño y sus aleaciones estén en estado líquido, cuando pasen al estado sólido se oxiden. Y una de las cuestiones que tiene que ver con esto de la limpieza y la tensión superficial es esto que dice ser que se humecta la superficie. ¿Cuáles son los tipos de flux que podemos encontrar? Bueno, se caracterizan por la sigla R, RMA, RA, RSA. Depende de la sigla que tiene, será el origen. El R es resina, ahí alguien dice, Francisco dice que usa resina, Muso Ezequiel dice antes con resina. La colofonia es una resina vegetal y luego habrá distintos tipos que van a hacer, digamos, van a mejorar la actividad esta de preparación del material. ¿Y cuál es el tema de todas estas resinas? Que estas resinas cuando se activan, limpian y se apaga la soldadura, se termina la soldadura, se enfría, queda un residuo. Y ese residuo puede atacar la placa. Entonces, por eso es importante, luego de aplicar resina, limpiarla. O sea, luego de aplicar flux, sacar el remanente. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Bueno, utilizar una no clean, ¿no? Lo último que viene en resinas. Ustedes habrán visto que si ponen la resina en gel, piedra de resina, dice Muso, molerlas, aplicarles un poco de alcohol y después con pincel. Bueno, esas piedras de Todo un artista. resina son de colofonia. ¿Cómo decías, Ignacio? Todo un arte lo del flux. Claro, claro, era la típica lata de picadillo con una pasta ahí adentro, una cosa dura, y entonces uno le manda el soldador caliente y cuando mete la punta ahí sale todo el humo. Bueno, esa sería la colofonia. Ustedes cuando sueldan con eso van a ver que alrededor de la soldadura queda marrón. Bueno, eso hay que removerlo porque puede atacar la parte mecánica, metálica, mecánica de la placa. Em, Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos a diseñar nuestra placa? Dice tips de diseño. Lo óptimo sería que cuando decidamos el tipo de soldadura, ya sea por aporte manual o por aporte automático, que sean correctos las dimensiones de los pads para garantizar que el proceso de soldadura, como dice acá, sea el correcto. Fíjense, tenemos el tipo A, el tipo B y el tipo C. Fíjense que el tipo A nosotros estamos derrochando espacio, digamos, este pad es muy grande comparado con el componente, versus este modelo, la densidad C.
Ahora, si nosotros pensamos en el aporte de material, vamos a ver que en el tipo A, el componente queda sujeto por 3 laterales. En cambio, en el tipo C, tengo solo un lateral, el componente sujeto. Entonces, si nosotros necesitamos un diseño que sea robusto a las vibraciones, tendríamos que ir en busca de un tipo A en el diseño. ¿Lo ven a esto como una condición a tener en cuenta? Sí, también puede ser para disipación de calor. Lo vimos en el práctico de cuando trabajábamos con los reguladores SMD, una mayor superficie de soldadura te ayuda a disipar mayor el calor. Desde ya que si hablamos de sacar calor, tiene que ser el tipo A y tenemos que pensar en el tamaño correcto, con la dimensión adecuada para sacar el calor que el componente genera. Esta dimensión está especificada en las hojas de datos. Entonces, en el caso de sacar calor es fundamental la dimensión de la superficie del pad en donde yo apoyo el componente, la parte que genera el calor. Pero en el caso de componentes estándar, bueno, tenemos que pensar muy bien el campo de aplicación para definir cuál es el tipo de densidad que queremos utilizar. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un dimensionado incorrecto? Fíjense el primer efecto, componente rotado. El pad era mucho más chico que el tamaño del componente. Efecto lápida, tombstone. El componente se suelda en uno de sus pads y en el otro no aplica porque la superficie es menor a la adecuada. En el tercer ejemplo dice ausencia del menisco o talón, que sería esta parte de la soldadura. Ahí vamos a ver el ejemplo un poquito, vamos a ver unos dibujitos donde muestra esta parte específica. Y en este caso, fíjense, dice ausencia del menisco frontal. Esta sería la parte frontal de la pata del componente. Entonces acá estamos viendo que ahí, por ejemplo, se ve que le falta soldadura. Eso es porque el pad, imagínense que este es el pad y acá está la pata, era densidad alta, pero le faltó esta dimensión necesaria para que aparezca el estaño ahí. Fíjense entonces con respecto a las dimensiones recomendadas. El fabricante, por lo general, dimensiona el componente, me dice cuál es el tamaño y también dimensiona el tamaño del pad. O sea, me dice cuál es el footprint adecuado. Bueno, acá hay unas fórmulas que si nosotros dibujásemos nuestro footprint, podríamos utilizar. ¿Y cuál es la idea? La idea es que ese componente tenga el menisco del talón, el menisco lateral y el menisco frontal. Es decir, que suelde en todos sus laterales. Este sería el talón, esto visto de arriba, ¿no? El talón, lateral y frontal. Bueno, acá se ve lo mismo y el efecto acá de talón es como más, se aprecia más porque es la parte de atrás de la pata del componente. O sea, nosotros tenemos que pensar que esto es parte de un chip que está acá, que tiene un cierto tamaño, el cuerpo del componente, un cierto peso, y nosotros las vibraciones, ¿dónde las vamos a visualizar? Las vamos a tratar de transferir a la pata y a la soldadura. Entonces, no es lo mismo agarrar el componente esto que sumarle el talón, el menisco de talón. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos nuevo con las fórmulas recomendadas. Esto lo tengo como video. Bueno, acá se ve la soldadura de un componente tipo VGA. Esta es la bolita que ya trae. Este es el chip aquí arriba. Esto es pasta de estaño. Y aquí se ve la evolución de la temperatura para hacer que esta pasta de estaño se una a la bolita del componente. Lo mismo pasaría aquí. Aquí se ve la pasta de soldadura. Aquí va a aparecer un talón. Fíjense que el pad es mucho más grande que la pata del componente.
En este caso se aprecia que todo esto es soldadura, es pasta de estaño, y entonces una cuestión que se da por esa tensión superficial que vimos hace rato, que el estaño cuando pasa a estar en estado de componente se desplace. Entonces, esa es una ventaja también de usar pasta de soldadura, que el componente, si los pads tienen el tamaño adecuado va a hacer que en una placa, qué es lo que se busca o qué es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta? Bueno, tendríamos que tener en cuenta la dimensión de los componentes, eh, que tienen que ser soldados. El componente sería razonable que tratar de clasificar todos los componentes de mayor peso de un lado y los componentes de menor peso del otro. Digamos, esto sería necesario para tener un desarrollo óptimo. ¿Cómo funciona el proceso de soldadura automatizado? Primer paso, pongo esta bolita roja que aparece acá, es el adhesivo. ¿Cuál es la idea del adhesivo? La idea del adhesivo es que este componente que tiene mayor peso quede pegado a la placa. Para qué lo voy a pegar a la placa? Porque en algún momento, si tengo una placa de dos capas, cuando dé vuelta, si el componente no está pegado, ¿qué va a pasar? Se cae. En general, tienen AOI, inspección óptica, AOI, ahí, AOI, los procesos automatizados automáticamente ponen el adhesivo, se fijan que esté, pone el componente, se fija que esté correctamente ubicado el componente, sueldo, este es el proceso de soldadura, me fijo que esté el componente y paso a darlo vuelta al componente. Y entonces, ¿ahora qué hago? Voy a volver a poner, en este caso ya es pasta de estaño, aquí puso pasta de estaño, aquí puso pasta de estaño y adhesivo, puso pasta de estaño, se fijó que estuviera bien puesto, digamos, la distribución de estaño, puso los componentes, verificó, calentó y luego verificó que los componentes se hayan soldado correctamente. Eso sería un proceso automático. Lo mismo, bueno, en años anteriores este proceso lo veíamos en una línea de montaje en la ciudad de Córdoba. Quizás para fin de año podamos organizar una visita y podamos ver esto en vivo, en directo. Seguimos con los tips de diseño. Si vamos a usar componentes Through-Hole, una cosa muy importante es la distancia que tiene que haber entre componentes. Nosotros siempre tendemos a meter componentes lo más cerca posible. Bueno, hay que pensar en el retrabajo que pueda tener la placa. Y si hablamos de componente de dos, fíjense que tengo componentes en el lado top y componentes en el lado bottom. Cuando sueldo los de componente top, paso la ola de estaño acá. ¿Y qué pasa cuando doy vuelta a la placa? La ola de estaño va a venir por acá. Y entonces voy a estar metiendo un componente dentro de la ola de estaño. Bueno, lo que se hace es usar ola selectiva, esto que vimos hace rato, o utilizar una máscara para evitar que el componente se sumerja dentro de la estaño. Bueno, sigamos. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando estamos en la etapa de diseño y pensamos en la soldadura? Digo, nosotros lo que buscamos con la soldadura es agarrar el componente al PCB. Pero fíjense que en este caso, aquí y aquí, estamos mostrando un defecto mecánico. ¿Cuál es el defecto mecánico? ¿Qué les parece? ¿A qué se debe, por qué será que están marcados acá estos defectos mecánicos? ¿Qué opinan? Puede ser que se haya cortado el componente. O sea, Claro, ¿y por qué se corta? Por La vibraciones. vibración. Por vibración. Fíjense que en el caso del toroide tiene puesto un precinto, pero el precinto no garantiza que esto vibre en la placa. O sea, si yo voy a hacer una placa que va a estar sometida a vibración, el
precinto solo no sirve. ¿Qué hay que hacer? Fíjense, en este caso tiene un adhesivo, tiene una silicona. Por eso ustedes habrán visto componentes de gran volumen en las placas vienen con un adhesivo blanco, con una goma pegada. Bueno, la idea cuál es evitar que con las vibraciones se corte la soldadura. Y en este caso del LM7812, ¿qué pasó? Fíjense que está cortada ahí la pata. Y ahí. ¿Qué hizo el fabricante de este diseño? Soldó por arriba. Y además, esto si uno suelda por abajo y es trujol metalizado, el estaño pasa para la capa de arriba. ¿Qué más hizo? ¿Puede ser que lo haya soldado y después doblado? Sí, lo soldó y después dobló. ¿Y qué más hizo? Además, No, la parte de arriba no la soldó de nuevo como para tener otro punto de fijación. En el claro, pues, sentido del... si hubiera soldado acá, imagínense que sueldan de un lado y sueldan del otro, ¿no? Este es el PCB, aquí está la pata, le puso estaño ahí, le puso estaño aquí, pero ¿qué pasó con el resto del componente? Esta parte, que es la más voluminosa, está el aire. Fíjense que esto está sometido a vibración. Entonces, ¿cómo evitamos que esto vibre? Poniéndole el tornillo o aplicándole estaño, soldando. Entonces, al no estar suelto con estaño o al no estar fijo con estaño o con tornillo, la vibración corta las patas. Bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta cuando uno hace un diseño. Si va a poner un componente de estos, bueno, hay que ponerle el tornillo o un remache o lo que fuese, ¿no? Hay que dejarlo fijo mecánicamente. Si vamos a hacer soldadura de componentes SMD, tenemos que, acá dice, fíjense, componentes pasivos de un lado y los, digamos, activos de una capa y pasivos de otro. Si usamos componentes tipo VGA, ¿tienen idea de qué es un componente tipo VGA? ¿Les suena el término VGA? Son los que tienen los pines de soldadura por debajo. Son los que tienen exactamente ball grid array, o sea que tienen, en vez de tener las patas a los costados, las tienen en la parte de abajo. El Fer Ferreira dice que al término no lo conoce, al término VGA debe ser, pero le suena que son los procesadores. En general, los componentes de alta velocidad hoy ya vienen con el conexionado tipo VGA. Minimizamos porque el chip está por aquí, básicamente el chip de silicio está por ahí y la conexión es mucho más corta que si nosotros tenemos que salir hacia los laterales. Además por la cantidad de pines, profe. Además nos permite mayor cantidad de pines, exactamente. Entonces, es importante tratar de no poner al otro lado, digo, si esta es una placa y aquí tengo un chip VGA, tratar de no poner un chip en la parte de abajo del VGA. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poder hacer una inspección óptica. ¿Cómo se hace una inspección óptica de las soldaduras VGA? Se hace con rayos X. O sea que yo pongo acá arriba un aparato de rayos X y miro a través del componente, de la soldadura y de la placa. Acá tengo el detector de los rayos X. Si pongo un chip abajo, puede que coincidan las patas de uno y otro, y entonces este sería el resultado, ¿no? de una verificación óptica. Fíjense que aquí tengo una bolita, aquí tengo otra, aquí tengo otra, y hubo un cortocircuito. Esto yo lo voy a ver con rayos X. Si acá abajo tuviese otro componente que coincidiera en las patas, bueno, podría confundir dónde está la falla. Bueno, hay que tratar, siempre que usamos componentes SMD, verificar la distancia mínima que puede haber entre los componentes. Un detalle a tener en cuenta en esta imagen que se ve acá, fíjense que esta y esta son conexiones internas del chip que están cortadas. O sea, nosotros al chip lo vemos aquí, esta sería la pata del chip,
pero esta es la conexión interna que tiene a la pastilla de silicio. Bueno, con rayos X se puede verificar esa falla antes de que el equipo salga de la línea de producción. Bueno, acá tengo una lista de distancias recomendadas, pero esto se puede visualizar en un esquema como este. Fíjense la distancia que dice que tendría que haber entre un componente y otro, 3 milímetros. Si bien acá parece mucha la distancia, pero 3 milímetros es muy poquito. ¿Y por qué aparece esto que está acá? Digo, ¿por qué tenemos esto de las distancias? Bueno, cuando hagamos soldadura por método reflow, nosotros vamos a meter calor y va a aparecer un gradiente de calor, y entonces esta distancia a mí me permite garantizar que todos los componentes reciban el calor adecuado. Sigamos, bueno, acá tengo los distintos encapsulados y las distintas distancias recomendadas. Cuando trabajemos con componentes que tienen un volumen determinado, en este caso habla de altura de componente, ¿no? Fíjense que este componente tiene una altura mayor que este. O sea, eso está de por sí está visto. Entonces, fíjense que dice, los componentes más altos deben ir en la segunda cara a procesar. ¿Qué significa eso? Esta es la placa, pongo los componentes más pequeños. Cuando dé vuelta la placa, va a quedar así, y los componentes pequeños ya van a quedar soldados acá, y acá irá el componente de mayor tamaño. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Para evitar que, si yo tengo la placa en la cual puse el componente de mayor tamaño, cuando yo rote la placa y la dé vuelta, ¿qué va a pasar con este componente? Recuerden que esta placa se calienta, se suelda, la doy vuelta y vuelvo a someter al proceso de calor. Entonces, la soldadura de este componente va a entrar en estado líquido, y entonces el componente por gravedad va a caer. Entonces, ¿qué se hace? Se intenta poner los componentes de menor tamaño que queden pegados a la placa por la tensión superficial del estaño. O sea, el estaño los va a agarrar por un efecto físico. En el caso de que no podamos resolverlo, fíjense que aquí marca con una flechita, se ve ahí un color rojo. ¿Qué es ese color rojo? Bueno, es lo que vimos hace rato, que era, fíjense, en este caso está ahí, el adhesivo. ¿Cuál es el problema de aplicar adhesivo? En el caso de componentes de gran volumen, casi que no se va a notar el efecto, pero en componentes de bajo volumen, ¿qué puede pasar? Puede pasar que cuando el componente es aplicado, desborde el adhesivo y entonces expulse el estaño hacia afuera, y entonces no aparezca la soldadura de estaño. Este componente, este que marcamos acá, no se va a caer cuando dé vuelta la placa, pero no lo voy a poder soldar porque el adhesivo eh, se encargó de correr el estaño hacia afuera. Entonces, en general, el fabricante evita poner el adhesivo, porque aparte ustedes siempre tengan en cuenta que cada proceso automatizado es tiempo y el tiempo es dinero, o sea, encarece el producto. Bueno, sigamos. Hay algo que es muy importante a tener en cuenta cuando nosotros elegimos los componentes y vamos a utilizar soldadura automatizada del proceso reflow. Tenemos que pensar si ese componente SMD se banca, por ejemplo, 2 ciclos de reflow. ¿Por qué digo 2 ciclos? Porque yo puse la placa, puse el componente, soldé, di vuelta la placa, el componente está acá abajo y volví a aplicar calor. Entonces hubo 2 ciclos de temperatura aplicado al componente. Bueno, hay componentes como los LED que no están preparados para doble ciclo de reflow, entonces
en qué posición o en qué momento tengo que poner los LED? Indefectiblemente en la segunda placa, en la segunda capa, para que pase una sola vez por el horno. Otra cuestión a tener en cuenta cuando diseñamos nuestra placa es tratar de que los componentes respeten la polaridad. Fíjense aquí la polaridad del capacitor. Polaridad, polaridad, polaridad. Fíjense dónde está el punto de referencia de los chips. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo es tratar que todos los componentes tengan la misma alineación. Fíjense que acá los chips están todos puestos de la misma manera, digamos, en la misma dirección del punto de referencia. ¿Para qué sirve eso? Digo, no quiere decir que no podamos hacer esto. Lo óptimo sería hacer lo que está planteado en el modelo de la derecha. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos que poner este componente acá y este componente acá? En el reel, todos los chips vienen ubicados de la misma manera. ¿Les suena palabra reel? Más allá de ir de pesca. Sería la tirita donde vienen los componentes, ¿no? La tira donde vienen los componentes, exactamente. Cuando nosotros compramos un reel de componentes, vamos a comprar un carretel. Déjenme ver si tengo un reel de componentes. Bueno, no tengo un reel de componentes acá. Bueno, veo si recuerdo si tengo algo en mi caja en mi stock de componentes. El fabricante me los entrega esos componentes en un recipiente y vienen todos alineados de la misma manera. Entonces, el proceso, déjenme que voy a suspender esto aquí, vamos a poner la pizarra. Yo tengo acá el reel de componentes, aquí vienen, este es el punto de referencia. Entonces yo tengo que poner este componente ahí. ¿Qué hago? Con la máquina vengo, succiono el componente y lo desplazo y lo pongo en la posición que va. Ahora, el ciclo que viene, la máquina, el cabezal vuelve acá, succiona el componente y en el proceso tiene que girar el componente para ubicarlo en la posición contraria. Paso siguiente, el cabezal de aquí vuelve a tomar el componente que sigue, lo succiona, lo agarra y viene, gira, porque estaba girado el cabezal, o lo gira en el camino y coloca el componente en la posición que iba. Fíjense cuántos giros hubo en el proceso. Hubo 2 giros. Bueno, estos 2 giros por 0,01 USD por N igual una cierta cantidad de dinero que se va a incrementar porque nosotros no pudimos diseñar que todos los componentes vayan en la misma dirección. Ese sería el concepto monetario. Ahora, el concepto no monetario implica que si yo les doy a ustedes para inspeccionar, ustedes tienen que tener en mente muy en claro que los componentes están dando vuelta. En cambio aquí es más fácil la inspección óptica. Entonces por eso es que es conveniente tratar de hacer que todos los chips apunten para el mismo lado. ¿Queda el concepto claro? Perfecto, profe. Bien. Bueno, si usamos componentes SMD y vamos a usar OLA, vamos a soldar por OLA y no por reflow, tenemos que tener en cuenta, y en este caso sí es importante, la orientación de los componentes. Fíjense cuál es la orientación recomendada. Dice perpendicularidad a la ola. Fíjense que la placa se desplaza en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros usamos ola, que no es ola selectiva, que el componente se sumerge en la cuba de estaño y sale? Por la forma que tiene, por la disposición de los componentes y la tensión superficial que tiene el estaño, van a aparecer puntos posibles de cortocircuito
por el efecto de sumergir y salir. En el caso de los componentes que están en posición perpendicular y están a la separación correcta, la probabilidad de que aparezca ese cortocircuito se minimiza. Bueno, estos tips suelen aparecer la primera vez que uno manda una placa a una soldadura automatizada, va a volver con estos problemas. ¿Cómo se resuelven esos cortocircuitos? Bueno, manualmente se verifica, se hace una inspección óptica y se saca el estaño remanente con un soldador de mano. La idea es, cuando nosotros usamos soldadura automatizada, minimizar el retrabajo. Sigamos. Bueno, en el caso de hacer una mezcla de componentes SMD y THT y Through-Hole, tenemos que pensar cuál es la distancia que va a haber mínima para que cuando nosotros le pongamos estaño a estos pads con ola selectiva, esta ola selectiva no me haga un baño y me genere un cortocircuito. O sea, es inevitable que el estaño pegue acá y el remanente caiga. Bueno, tenemos que evitar que el remanente, que es lo que vimos recién ahí, que caiga, no pise alguno de los pads en la periferia. Entonces, cuando uno diseña una placa, tiene que tener en mente cómo lo va a soldar y de esa manera entonces ajustar el diseño en la etapa de laboratorio, por decirlo de una manera, para no tener que hacer un retrabajo manual después de sacar estaño que esté de más. Hace rato les decía, si nosotros tenemos que pasar componentes SMD o Through-Hole por la cuba de estaño, porque estamos usando soldadura por ola, fíjense que estos componentes se soldaron en la primera vuelta. O sea, pasó el reflow, entramos por reflow, soldamos los componentes y ahora necesito soldar estos componentes por ola. ¿Cómo hago para evitar que la ola se lleve puestos estos componentes que ya estaban soldados? Bueno, se utilizan protectores de fibra de vidrio, son como tapas que se fijan a la placa, y entonces acá está el estaño, la soldadura por estaño, digamos la ola va a pegar acá y va a desbordar y entonces luego la ola va a pegar ahí y va a desbordar hacia los costados, y entonces voy a conseguir lo que necesitaba, la soldadura de esos componentes THT con soldadura por ola de estaño que no sea selectiva. Bueno, cuando hablamos de soldadura con aporte de material, necesitamos tener en cuenta que tiene que haber un perfil térmico. En este caso vamos a hablar del proceso reflow, pero ese perfil térmico nosotros también lo vemos cuando soldamos a mano. ¿Cuál es la idea del perfil? Bueno, es precaliento hasta un valor determinado. En este punto se activa el flux, esto que dijimos hace rato, que humectar, limpiar, bajar la tensión superficial. Y luego vamos a la etapa de donde el estaño es la aleación de estaño va a pasar del punto sólido a punto líquido. Y luego viene la etapa de enfriado. Bueno, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que esta zona se respete y también que la zona de enfriado se respete. Una soldadura fría se puede dar porque la temperatura 3 no es la correcta o porque se enfrió demasiado rápido. O sea, fíjense que puede estar todo bien con la temperatura, pero la placa está desplazándose mucho más rápido de lo que debía y aparece la soldadura fría. ¿Cómo se consigue un perfil de soldador, un perfil térmico? Bueno, normalmente, a ver si aparecerá, esta es una máquina, este es un túnel de soldadura por reflow, ya vuelvo para atrás. Lo que nosotros hacemos es poner una placa en este túnel de reflow. Este túnel en general tiene calefactores, tiene zonas específicas que tienen temperaturas específicas. Con estas temperaturas nosotros conseguimos los distintos niveles que dijimos recién. Y entonces lo que nosotros hacemos es corregir los valores de T1, T2 y T3
para que la placa llegue a los valores correctos de temperatura. Bueno, ese perfilado del horno se realiza con algún dispositivo que hace una lectura de la temperatura. O sea, yo pongo una placa y la hago pasar por el horno y veo y verifico los valores de temperatura. Y con este dispositivo y un software específico puedo ir verificando cuál es el valor T1, T2 y T3 que necesito para conseguir esa curva. Vamos para atrás. Fíjense qué puede pasar cuando tengo un perfil térmico defectuoso. Puedo romper el encapsulado, o sea, le di más temperatura. Puedo hacer que no se active no se active el flux, por ende no voy a tener el proceso de preparación previo. Una falta de activación del flux puede hacer que la soldadura salga fría también. Si la temperatura en el punto 3 que vimos aquí es mayor a la indicada, puedo romper el PCB, puedo quemar el PCB o puedo dañar el componente. Una menor temperatura nos va a dar una soldadura fría y una velocidad de enfriamiento elevada nos va a dar soldadura fría o una soldadura que va a ser frágil. O también puedo romper el encapsulado. Yo lo calenté y luego lo enfrié abruptamente y puedo hacer que el encapsulado se rompa, que deje de tener esa capacidad impermeable, entre otras cosas. Los perfiles de soldadura vienen especificados en la hoja de datos de los componentes SMD. Fíjense que me dice, por ejemplo, cuál es la temperatura máxima y el tiempo máximo al cual yo tengo que someter a esta temperatura máxima. Me dice cuál es la temperatura correcta. Me dice cuál es la curva de enfriamiento y cómo, digamos, la velocidad con que caliento y con la que enfrío. Pensemos que yo tengo un calefactor aquí, tengo un calefactor aquí, tengo un calefactor aquí, entonces esto tendrá un perfil térmico de esta manera. Y este, al tener una temperatura más alta, tendrá un perfil térmico de esta manera, entonces cuando lo superpongo la temperatura va a crecer. Y este tendrá un perfil térmico mucho más alto, entonces cuando superponga, esto se suma ahí y me da ese perfil que nosotros estamos mirando. Bueno, estas etapas generalmente depende del horno que estemos utilizando. Hay hornos que tienen cuatro stage, 4 etapas, y hay hornos que son más grandes, más robustos y tienen 10 etapas. Entonces es más fácil de controlar la pendiente, pero en 10 etapas puede pasar esto, ¿no? Que tenga variaciones el perfil. Entonces lo que hay que tratar de hacer es acomodarlo. Esto se llama setup cuando uno habla de el costo de soldadura, cuando uno va a enfrentar un diseño o una producción en serie. La primera etapa de esa producción en serie es el setup de las máquinas. El soldador, la empresa que haga el trabajo de soldadura, tiene que ver el diseño de la placa y tiene que sacar cuál es el perfil térmico correcto. Eso le lleva tiempo. Luego lo guarda como setup de ese diseño y recién ahí comienza la producción. Bueno, todo eso tiene un costo y entonces cuanto mejor esté hecho el diseño es más fácil conseguir el setup ese que les estoy diciendo. Bueno, esto es con respecto a consideraciones de proceso automatizado. Hablemos de algunas cosas que no debieran hacer ustedes en un proceso manual. Acá les presento un diseño. Lamentablemente es un diseño hecho por ustedes, si algún compañero de ustedes. Bueno, no está buena en la foto, pero ¿qué podemos decir a favor del diseño? Fíjense, estos son los presets. Están todos puestos en la misma dirección. Los chips están todos puestos en la misma edición, en la misma dirección, perdón. Es positivo el diseño, sí. Esta placa está hecha sobre Pertinax FR2. Fíjense que tiene máscara de componentes. Ustedes deben haber hecho máscara de componentes en el FR2 con el mismo mecanismo de la transferencia de toner. Hasta aquí está muy bien, es un prototipo de una PPS. ¿Qué pueden ver ahí que podrían criticar si fueran ustedes evaluadores de ese diseño?
La soldadura del interruptor. La soldadura del interruptor, bien. Y ese Al LED, lado creo que es un LED también que El LED, está la bornera horrible. esa que tiene los El LED, dos terminales. los dos terminales. los Fíjense que precintos. los precintos, bueno, el precinto le demos la derecha porque lo fijó de alguna manera al sistema, pero fíjense la calidad de la soldadura. Soldadura fría, soldadura fríísima, además de estar mal terminado, fríísimo. Y esto es la frutilla de la torta. Fíjense el conector. El conector está Está bien. desplazado. Claro, fíjense el detalle. Termocontraíble. Esto está perfecto. El termocontraíble le da un nivel de terminación importante. Desde ya que está mal el conector porque no es el conector adecuado. Si fuera un conector adecuado, estaría el conector, estaría el terminal acá adentro y solo saldría el cable. Este es un conector que tiene los terminales acá y el cable va soldado. Pero fíjense que acá falló el diseño. Soldaron al revés los cables y entonces como era un laburazo darlo vuelta o era corto el cable y no se podía dar vuelta, ¿qué se hizo? Se desplazó 2 lugares y los 2 cables que iban aquí vinieron a parar acá. Pero si hago este parche, ¿qué tendría que haber hecho como mínimo? El termocontraíble ponerlo ahí. A ver si tengo la... Ahí se ve, miren la soldadura. Fíjense lo que es esto. Fíjense las marcas del calor ahí. Se ve ahí, ¿no? Esa soldadura se corrige con una placa de aglomerado con una rejilla de 1 por 1 de 15 por 15 clavo y alambre y a soldar en el Espere, secundario. espere. Espere que me perdí con la presentación y voy a tratar de, ¿cómo es? De volver a escuchar lo que dijo. Denme un segundo. Estoy llegando a la filmina, le puse escape y me fui al final. Bueno, espere. Vamos de nuevo. ¿Cómo decía Emilio? La soldadura se corrige con una placa con clavo y alambre y Es el soldar. terror de los colegios técnicos. Colegio técnico, sí. Ah, Y bien, agarrar sí. la pinza y a tirar la rejilla y si no está bien soldado va a empezar de nuevo. Ahí está, ahora entendí el qué es lo que hacía falta. Tiro un... Hago esto y le mando soldadura a la intersección y voy practicando. Claro, O, con co- o clavo compro, y alambre. claro, o compro una placa multipropósito, compro 100 resistencias de 1K, las monto sobre la placa multipropósito y le mando estaño hasta que la soldadura quede correcta. Pero fíjense que este parche, los detalles, soldadura fría, pero también esta soldadura fue hecha con el conector puesto, o sea que le metimos calor al plástico. Y ustedes pueden ver que este plástico va puesto a presión, o sea que yo puedo termocontraíble. En un prototipo, ¿se puede hacer esto? Y Sí, capaz que sí. O sea, ustedes están en el laboratorio y están aprendiendo, bien. Pero este era un prototipo de PPS. O sea, esto era casi un producto terminado. Entonces, si es casi un producto terminado, esto es inaudito. No debieran hacer eso. O sea, ténganlo como recomendación. Si ustedes hacen el prototipo para ustedes, para sus pruebas preliminares, traten de no tener esto. Pero bueno, si les sale, mala suerte. Pero si se trata de un producto que va a quedar instalado en algún lado, fíjense este LED. Este LED indica que el equipo está funcionando. ¿Qué pasa cuando el LED se cae adentro del gabinete? ¿Qué hace el usuario? No ve el LED y y dice, el piensa que está equipo no apagado, anda. que no anda. Claro, entonces lo llaman al profe Centeno y dicen, che, profe, usted sabe que el equipo no anda. Bueno, además del LED,
había una soldadura que estaba, una de todas esas que se ven ahí, Le faltaría fría. un porta LED también, ¿no? Bueno, desde ya que podríamos usar un porta LED, desde ya. Fíjense, otro detalle. Esta placa incluye capacitores de qué tipo son estos, ¿se acuerdan? ¿Cerámicos no son esos? No, no son cerámicos. Tantalio, Capacitores de tantalio. O sea, se tuvo la precaución de usar los componentes adecuados. Este circuito es un acondicionador de una termocupla. Entonces, este sistema es el que tiene el contacto de temperatura ambiente, resta la temperatura. Acá tiene un LM35, este LM35 es el que da la temperatura ambiente. Entonces, el diseño está perfecto. Tiene los presets en forma correcta, tiene componentes al 1%, estas son resistencias al 1%. O sea, está perfecto el diseño. Tiene máscara de componentes. Fíjense, ¿dónde comienza a desbarrancar? La soldadura es horrible. Y la fuente, fíjense que está hecha. Con una de las placas de prueba, digamos. Una placa multipropósito. Entonces, si ustedes gastaron energía en hacer esto, para que el producto parezca lo mejor posible, tienen que seguir esa lógica hacia la fuente, digamos, el diseño. Miren acá, en esta parte, la soldadura. Horrible, pareciera que está soldado con un soldador de mi abuelo. Mi abuelo ya no vive, o sea, imagínense cómo era el soldador que usaron. Otro Apa- detalle, Aparte, profe, es de alta tensión esa parte. No cumple ni un solo requisito eléctrico. esto es 220. Fíjense el detalle, el peor de todos, este que está acá, cable verde. Al menos envuelto en el tornillo, alguna forma sujeto a la placa. Porque este es la primera fase. Este gabinete era un gabinete plástico, metálico. Lo vieron acá, ahí se nota que es metálico. Entonces, se cae este interruptor general, se cae alguno de estos contactos y toca el gabinete, o se cae, bueno, si se soltase si se soltase el neutro, por ejemplo, y quedase tocando la placa, prendo y el neutro va a parar al gabinete y se produce la primera falla, contacto de primera falla, queda un pedazo de material listo para convertirse en una trampa mortal. Entonces, estos detalles, no, digo, si no le iban a poner el cable puesto a tierra, directamente había que soldarlo y dejarlo, no lo pongan. Si lo vamos a obviar, no lo pongamos, porque por ahí estamos usando un cable con doble aislación que no tiene la puesta a tierra. Entonces, fíjense los detalles de diseño, más allá de la cuestión de la soldadura automatizada, los detalles de diseño y por otro lado los detalles de la soldadura. Todo el laburo de ingeniería que se hizo en el PCB, en los componentes, en la selección de componentes, se perdió en el proceso de soldadura. ¿Lo ven a esto? Bueno, traten de no repetir este tipo de cuestiones. Fíjense que esta fuente es una fuente switching, o sea que es una fuente elaborada, muy buena, pero pierde la esencia contra esto que está acá. Tiene máscara de componentes, etc. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ese no aprobó, sí. No, yo no supervisé la pasantía, lamentablemente, porque si yo hubiera supervisado, eh, Se ponía la gorra. y como corresponde, Gustavo, nosotros tenemos la obligación de corregir esas cuestiones. Pero es una cuestión mínima, no pasa nada si yo le digo que tiene que repasar la soldadura. ¿Qué le parece? ¿No se va a enojar o sí? No, no.
si es parte del entrenamiento que tenemos que tener. Exactamente, exactamente. Es parte del entrenamiento que tenemos que tener. Capaz la fuente le había sobrado del proyecto de potencia, profe, y lo usó ahí y dijo, ya tengo la fuente switching acá. Claro, pero fíjate que era la fuente de potencia, perfecto. Estaba funcionando, perfecto. ¿Cuál es la etapa que sigue? ¿Hago el diseño? Dice Pedro, si le mostrara los amplificadores aplicada 1. Bueno, yo en aplicada 1 les doy la derecha que hagan lo que puedan. Lo sueldan mal, hacen esa soldadura fría. Es aplicada 1, tercer año. Acá dice alguno de los compañeros, usar termocontraíble, aislarlos. En el Balseiro hicieron lo mismo, el mismo práctico. Hicieron saltarlo, dice Asal, saltar el disyuntor, Mosía. Nazareno dice recursar tecnología. Bueno, ese joven en particular no cursó tecnología conmigo. Sin embargo, les debo decir que ustedes van a hacer esto que les cuento ahora. Cuando tengan que hacer la tesis, cuando tengan que hacer su tesis de ingeniería, van a hacer todo lo que yo les dije que no tienen que hacer. Se van a olvidar de poner los componentes por el mismo Murphy, lado. eso. ¿Cómo dice Gustavo? Es la ley de Murphy. Esa es la ley de, parece que vinieron a tecnología y no aprendieron nada, o sea, o no le prestaron atención al profe, o no sé. Pero les aseguro que lo he visto, estudiantes que cursaron tecnología en el 2020, en el 2021 voy a poner el ejemplo, ¿no? En el 2021 hicieron sus placas doble faz con True Hole, las mandaron a fabricar en China, negra, la placa, la máscara de componentes blanca, especial, ni un solo LED, por ejemplo, para indicar que está la placa energizada. Ni un solo test point. Entonces, cuando no funciona la placa y tienen que ver por qué, no tienen dónde medir. Usan componentes SMD, no tienen dónde medir. Entonces, bueno, esas son las cosas que debieran tratar de no hacer. Debieran tratar de acordarse de poner test point, poner un LED que indique que la placa está energizada. Ponerle agujeros para sujetar la placa. ¿Se imaginan una placa hermosa, hecha en color negro, así alucinante, que la hicieron en China, todo lo que ustedes soñaron en su vida y no tiene agujeros para sujetar? Entonces no la pueden agarrar al gabinete. ¿Qué hacen? Y allá va, perforadora en algún lugar que tengan y le mandan un hueco. Bueno, esas cosas no debieran hacer. O bueno, tendrían que tratar de no hacer en lo posible. Yo espero que se acuerden de un décimo de lo que les enseñamos en tecnología y no cometan esos errores. Mientras estoy acá contándole, estoy buscando los videos que los había identificado recién y ahora no los puedo encontrar, de la soldadura automatizada. Bueno, se los dejo pendientes para la clase que viene. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No sé si les gustó el módulo. No sé si se sintieron identificados con algunos tips de los presentados en el día de hoy. No, profe, sí, profe, ya me Y fui a con la otra estos 2 años materia. virtuales, medio difícil también. Sí, sí, yo creo que ese es un poco el gran déficit que vamos a tener los 2 años virtuales. Pero yo les ¿Tiene pediría que, previsto, la facultad tiene previsto algunos cursos, algo para el año que viene, para, no sé, cursos de montaje superficial que solían darse o vamos, o no vamos a tener nada? hasta ahora no lo hemos charlado, sí lo hemos puesto sobre la mesa como una posibilidad. No hemos definido, no hemos definido nada todavía.
El otro día charlaba justamente con un colega acerca de esto, de generar módulos para recuperar. Sí, hagamos alguna cosa extra currícula, el que quiera sumarse lo hace, con la idea de recuperar algo de lo que no se hizo. Sí lo hemos charlado, pero no lo hemos formalizado todavía, Gustavo. Así que estamos viendo este año si podemos, al menos los jóvenes compañeros de ustedes que están cursando proyecto final, puedan acceder a los laboratorios, como para tener ahí un contacto directo con la última etapa de la carrera. Y esperamos que ustedes tengan, por lo menos el año que viene, el cuatrimestre de la última etapa de la carrera, que sea intensivo en ese sentido. Ya estamos casi que se habilitaría el laboratorio para producto final y bueno, una cosa va a llevar a la otra, supongo. Podremos ir avanzando con algunas cuestiones de ese tipo. No sé si te respondí, Gustavo. Sí, sí, Carlos, gracias. Nosotros en tecnología, bueno, como uno de los tópicos que hablamos con Diego fue que los prácticos que ustedes tuvieran que hacer intentasen tener un poco de actividad práctica, básicamente manual, que ustedes pueden montar un circuito, medirlo, porque si bien no están haciendo diseño y haciendo pruebas, al menos están teniendo contacto con los materiales, con la soldadura, con alguna medición, entonces lo pusimos como un objetivo para este año. Eh, con respecto a medidas, les cuento, anécdota, medidas uno, bueno, habilitamos el laboratorio virtual, no sé si yo les había hecho ya un comentario relativo a eso. Este, hice una aplicación, voy a ver si se activa la cámara. No, Sí, nos mostró que podían manejar un instrumento sí, ahí, una aplicación que usted hizo en C. exacto, exacto. Bueno, eso fue un poco esto de tratar de resolver esa demanda no satisfecha. Pero bueno, viste que lamentablemente venimos haciendo camino al andar y hay cosas que nos exceden. Este, bueno, la cámara murió. No sé si me siguen escuchando. Este, Sí, profe. Sí, sí, Profe, se escucha bien. bien. Bueno, la cámara murió. Esto de conectar y desconectar no le gusta, parece a Windows, como puso alguno de ustedes. Bueno, si no tienen ninguna duda, cerramos el módulo de hoy. Les agradezco, como siempre, que se hayan conectado, que me hayan estado escuchando. Y bueno, cualquier inquietud que tengan, siempre como les decimos, no duden en plantearla en clase, fuera de clase. Vamos a intentar resolver alguna de esas inquietudes. Espero tener los videos que le debo para el miércoles que viene. Perfecto, profe. Nos vemos la Quedan, semana que viene entonces. quedan liberados, así es. Chao, Gracias, hasta luego. profe. Nos vemos, Nos muchas vemos. gracias. chao, profe. Hasta luego, jóvenes. Gracias.